¿Qué tal, amigos y amigas de Factotum Records? Estamos en otra más de nuestras entrevistas de esta semana y hoy tenemos un gustazo de presentar a Culto Oculto con su disco Puticlub, su última producción, su quinta producción, una banda que ya tiene muchos ayeres, una banda originariamente de Venezuela, pero con integrantes también de España, de Portugal, de Colombia, y que tienen ya muchos años en la Ciudad de México. ¿Por qué no se presentan, amigos de Culto Oculto, por favor? Sí, bueno, hola, ¿qué tal? José Juan Sanguinetti, yo soy el baterista de la banda, baterista de Culto Culto. Hola, yo soy Gato, bajista de Culto Culto. Pues la verdad ha sido un placer porque yo los contacté, fue algo muy padre, que quiero contar la anécdota con ustedes. Nos contactamos vía Instagram, me mandaron una canción que me pareció increíble, que viene en este disco. ¿Cómo se llama la rola que viene aquí? Ese es Escupe Hielo. Escupe Hielo. Y me pareció una super producción, una super banda. Después empecé a investigar más de ellos y me di cuenta que Javier Corcovado, pues bueno, produjo este álbum, El Gran Corcovado, y toca la guitarra en 3 canciones también. Y de manera que, pues es un deleite tenerlos aquí en la tienda y que nos platiquen, primero que nada, exactamente todo el proceso creativo de este álbum. ¿Cómo fue? Sí, bueno, en principio, Culto Culto es una banda que ya desde hace años trabaja a distancia, sus integrantes están en diferentes partes del mundo y ya estamos habituados un poco a ese proceso, ¿no? De alguna manera, el proceso de composición de la banda es un poco así, o sea, cada quien trae ideas del país donde está viviendo, las compartimos a distancia y el resto de la banda le suma, ¿no? Somos una banda que trabaja generalmente como una banda conceptual. Todos nuestros discos son conceptuales y Puticlub, que es nuestro disco más reciente, es digamos, un ejemplo de eso. El proceso como tal fue así. Es decir, nosotros originalmente teníamos varias canciones ya desde hace un tiempo que giraban en torno al concepto del mundo de lo que es el Puticlub, pero el Puticlub como este lugar de soledad, de este lugar de búsqueda humana, de esos sentimientos. Y digamos que la conjunción de esas canciones más otras que se generaron nuevas a partir de la sugerencia de Javier Corcovado como productor, fue lo que dio como resultado el disco, ¿no? Y bueno, fue un disco que grabamos acá en Ciudad de México. Gato, no sé si quiere contar un poco más de ese tema. Sí, el disco lo grabamos en Estudios Noviembre, es un estudio que tiene muchos años acá en la ciudad, un estudio bellísimo. De estos han grabado Pérez Prado, entre otros, y el proceso de grabación fue muy rico, ¿no? Porque la verdad, si escuchan el disco, es bastante, aunque hay una producción con toda la ley, es un disco bastante íntimo, ¿no? Y creo que Javier supo encontrarle eso al disco y al concepto, ¿no? La idea de grabarlo allí era conservar esa como crudeza, intimidad que tenían las canciones, y como rescatar un poco el sonido de la banda, ¿no? También que las bases fuesen grabadas en vivo y solo sumarles, como obviamente se hace, alguna guitarra extra, coros, ¿no? En canales, ¿no? Gato, me contabas fuera de cámara algo que me parece interesante que nuestros amigos sepan, que cuando ustedes contactaron a Corcovado, que no lo conocían, ustedes lo contactaron también vía un mensaje, y él le encantó lo que escuchó y dijo, venga, vamos a trabajar juntos. ¿Qué consideras tú que le vino a dar ese aporte del Gran Corcovado a esta, que en el cine de autor se llama algo muy íntimo? Esto sería como un disco también de autor, ¿no? Algo muy íntimo, un proyecto muy personal de ustedes, ¿no? Pero ¿qué le aportó el Gran Corcovado a este álbum? Bueno, obviamente, lo primero, su experiencia, ¿no? O sea, nosotros antes de ser, digamos, colegas musicales, primero éramos fans, y es muy bonito cuando pasas de fan a amigo, ¿no? Y luego hoy en día nos hablamos y bueno, ustedes son familia, ¿no? Claro. Porque el proceso lo que te hace es como unirte cada vez más y sobre todo cuando hay gustos afines, ¿no? Claro. Lo que él hace tampoco estaba muy lejos de lo que hacíamos nosotros. Y si bien, bueno, él creo, ya nos dijo que está empezando a trabajar en su disco número 20, o sea, tiene una experiencia increíble que nosotros nos pusimos con los ojos cerrados. Oye, nada más te faltan 15 más para igualarlo. Llevan 5 ustedes. Sí, ya. Esa es la meta, ¿no? Alcanzarlo. No, entonces, inevitablemente la experiencia y sobre todo, o sea, por ejemplo, una anécdota interesante era que grabamos las bases en vivo en el estudio y él tenía una mecánica que era, mira, muchachos, vamos a grabar los temas en tres tomas nada más. No más de 3 tomas. Aquí no se repite nada.
ya veníamos bastante ensayados, habíamos trabajado mucho en conjunto. Pero eso es un poco de presión, ¿no? Para ustedes, Es ¿no? presión, pero a la vez, pero él no te lo hacía sentir así, él Claro. te lo hacía sentir como confiaba en nosotros, había estado ensayando con nosotros, y él dice, en esas 3 va a salir una buena, y la verdad, así sucedió, y solo hubo correcciones, no, las clásicas que las hay, toques, pero fue muy increíble trabajar con él y de aprendizaje, truquitos, ¿no? Cosas que del estudio. ¿El estudio fue aquí en la Ciudad de México? Sí, sí, estudios ¿A él qué le pareció a Corcovado el estudio Noviembre? ¿Le gustó? No, le encantó. O sea, ¿Él ya había grabado ahí? No, Él lo conoció a través de nosotros, del proyecto. Ah. Pero una de las cosas que él le encantó del estudio, bueno, a todos, pero sobre todo él como productor, era primero que es un estudio de los años 60, un estudio de estos gigantes que tiene las salas muy grandes, y también porque él quería grabar en directo las bases del disco, y ya después grabar detalles sobre esto. Entonces, tener un estudio que a nivel de condiciones de espacio físico y todo eso se prestara para que la banda pudiese grabar en directo las bases, todo. Y aparte de eso, el lugar donde estábamos grabando fue el mismo lugar donde pisó Pérez Prado en algún momento a grabar, o artistas muy importantes de ese momento, y que también de ahorita, para él fue perfecto porque era el espacio que él estaba buscando para lograr, digamos, ese sonido sí, yo creo que esa textura que él estaba Esa buscando, ambientación, ¿no? Le dio la textura. Sí, claro. una de las cosas importantes también cuando estábamos grabando es que él decía, yo quiero que también sean máximo 3 tomas. ¿Por qué? Porque yo quiero captar el sonido de la banda de su manera más pura. O sea, que suenen ustedes cuando están tocando. Ya después de eso, sí, arreglamos lo que... Oye, yo pensé que les había dicho nada más 3 tomas porque se iban a apagar la luz. No pagaban la luz y les iban a cortar. Por el presupuesto. Oye, pues esta maravilla. Oye, para alguien que no ha escuchado nunca a Culto a ustedes, ¿cómo defines este álbum? ¿Cómo lo venderías a un adolescente ahora que está tan de moda el hip hop, corridos tumbados, reggaetón, tantas cosas que bueno, a veces llegan a afectar de una u otra manera a estos proyectos? ¿Cómo definirías esto para los jóvenes? No, wow, qué pregunta. Te puedo hablar desde lo que yo siento, lo que sentimos todo del disco, y yo creo que de ahí permea un poco a los otros, ¿no? Primero es nuestro primer disco en vinilo, y creo que eso de rescatar esa magia que tiene el vinilo, ¿no? Esa textura que solo te la puede dar un vinilo y que se ha ido perdiendo, y quizás en las nuevas generaciones se ha perdido un poco más. Uno creció en tu casa, con tus viejos escuchando boleros de José José, en la casa todos los días, todos los domingos se ponía vinilos. Uno ya tenía esa referencia, pero yo creo que para los chicos de ahora, que ya está pasando, ¿no? Con todo este regreso de volver incluso a los CD, a los cassettes, a los vinilos, creo que lo que más puede encontrar allí, quizás ese cariño, ese trabajo como más artesanal hecho con la música, por lo menos en nuestro vinilo pasa eso, ¿no? Tenemos mucho tiempo haciendo música, pero digamos el proceso y la sensación de escuchar un vinilo es muy diferente a escuchar algo en línea o en otro formato. Aparte, bueno, no sé si ustedes sepan, ya por 7º año consecutivo las ventas de vinilo en el mundo superan a la de CDs. Entonces, qué bueno que no lo sacaron en CD. Sí. Bueno, de hecho, está en los dos extremos. Está en los dos extremos. Es decir, está la edición especial, el vinil, y también está en digital. A nosotros nos encanta la versión en vinil porque, además de todo lo que comentaba Gato, yo creo que también algo interesante es que este es un disco que conserva, digamos, obviamente todo lo que es las raíces de la banda. Una banda de rock experimental, una banda de post-punk, una banda de rock con muchas referencias, quizá incluso de sonidos de los años 80, 90 y hasta hoy. Pero creo que también uno de esos aportes que se pueden conseguir en este disco, además del formato, es cómo tú consigues una mezcla de todas estas tendencias con bolero, con rancheras, con cha-cha-cha, con rock experimental, con progresivo. Es decir, todo lo que está sucediendo ahorita en el mundo con esa conectividad que encuentras todo al momento, de alguna forma esa amalgama de tendencias las tienes en una comunión que funciona muy bien en un vinilo, que es un formato clásico, ¿no? Qué bella manera, la verdad, te felicito, qué bella manera de describir esto, porque de alguna manera me comentabas, por ejemplo, el primer cassette, su primera producción en el 96 fue un cassette y lo sacó Culebra aquí en México, ¿es correcto? No,
el previo al disco que sacó Culebra fue un cassette. Un cassette. Que fueron nuestras primeras maquetas bien grabadas, digamos, producidas incluso por un músico integrante de una de las bandas icónicas de Venezuela de aquellos tiempos, que es Sentimiento Muerto. Nos produjo esas maquetas, digamos, y fue con las que empezamos a tocar puertas en el mundo. Fue nuestra primera producción con esa, no te había contado, pero tocamos en el CBGB, en Nueva York, en aquellos tiempos, y nada más. Nuestra bandera fue el cassette. Lo enviamos, y así como nos atrevimos a escribirle a Javier Corcovado, como decíamos hace poco, el No Ya Lo Tienes, prueba, mandamos el cassette por correo, como se hacía antes, y la respuesta fue positiva. Sí, me encanta el proyecto, vénganse, aquí tienen la tarima, cuando puedan concretarlo. Bueno, no perdimos tiempo, lo organizamos y nos fuimos. Y luego ese cassette se convirtió, digamos, en el primer disco oficial, digamos, un CD, que lo firmó acá Culebra Continental. Vinimos en el 97 a firmarlo y hacer una pregira, digamos, donde tocamos en el Palacio de los Deportes, en el Rockstock, en Foro Alicia también. En el Foro Alicia y en otros toquines que empezaron a salir por allí en aquella época. Lastimosamente, bueno, el mundo del CD y las discográficas en aquellos tiempos empezaron a decaer. Y bueno, digamos, con el disco, digamos, no pasó mucho más allá, pero nosotros seguimos adelante y ese fue solo el comienzo, ¿no? Pues imagínense, amigos de Factotum Records, un placer tener a dos grandes músicos que han tocado en CBGBs, nada más y nada menos, es un placer. Y ese secreto no me lo habían dicho, yo no lo sabía. La verdad que me pone hasta chinito ese detalle. Sí. Pues la verdad, me decías también fuera de cámara que este disco es como un resumen de sus 4 producciones anteriores, es decir, este disco tiene un poquito de todo, de lo que es la historia de Culto Oculto, ¿no? Sí, yo creo que a nivel de sonido como tal, incluso a nivel de tiempo, hay canciones que tienen, una de las canciones de este disco ya tiene más de 10 años, por ejemplo. Uh-huh. Fue una de las canciones que tuvo como uno de esos acercamientos al bolero, que lo hacemos mucho ahorita y que en parte de allí nace un poco el concepto también, ¿no? Pero también tiene canciones como Escupe Hielo, que es una canción que representa mucho el sonido puro de lo que es Culto Oculto como tal, y así como eso tiene, bueno, de todo un poco hasta una ranchera que a nosotros nos encanta, como decíamos, con todo el respeto al género, una ranchera muy al estilo dark, muy al estilo Culto. Y sí, de alguna manera, resume un poco todo eso, tomando en cuenta que también es nuestro primer vinilo como tal, ¿no? No es nuestro primer disco, pero sí es nuestro primer vinilo, y para nosotros es increíble que haya sido con la producción también de Javier, ¿no? Oye, ¿qué se siente, por ejemplo, venir a una tienda aquí en la Ciudad de México, o en Venezuela, o en cualquier lado, y que ya vean su disco en el estante? Se siente padre, ¿no? Un vinilo de... Fenomenal, sí. La verdad que se ha de sentir muy padre. Es padrísimo, como dicen acá. Oye, cuéntanos un poquito la portada, de quién fue el concepto de la portada, o qué es la luna, o qué es la... Sí, en efecto, es la luna, y el previo viene un poco porque, bueno, el concepto obviamente ya te lo hemos dicho varias veces, Puticlub, pero no queríamos, o sea, Puticlub, digamos, es la forma, ¿no? Pero el centro es la soledad, ¿no? En el Puticlub, pese a que estás acompañado, puedes estar muy solo, ¿no? Hay mucha gente que está ahí buscando compañía, estando acompañado. Y no queríamos ser obvios, ¿no? Entonces, son esas cosas también que cuando lo cede, o sea, aquí invitamos a un director de arte español también, muy reconocido, sobre todo en el medio de la publicidad, que nos ayudara un poco a plasmar y sacarnos un poco, salirnos un poco, ¿no? De ese trabajo que también está bueno. Y él, junto con esas conversaciones con él, dijeron, vamos a salirnos de lo obvio. Lo obvio podría ser poner algo, un neón, algo de un puticlub, ¿no? Sí, a ese va mi siguiente pregunta, porque la portada como que va alejada un poquito del título del Total. álbum, ¿no? Entonces, él nos propuso, muchachos, ¿qué tal un desierto? O sea, ¿qué más solo que un desierto? Pero ¿qué más que un desierto? Lunar. Y hablamos, ¿por qué la luna? Bueno, la luna, o sea, la luna es un puticlub, o sea, todo el mundo ha regalado la luna, se la ha dedicado, o sea, en Venezuela diríamos... Cambia de miles de dueños cada noche. ¿Sabes? Se visitó en el año 69 y se dejó abandonada. Entonces, digamos, nos hacía como mucho sentido el tema lunar, ¿no? Sí, un desierto, ¿qué desierto más solitario que el desierto lunar, ¿no? Oye, pues qué padre, la verdad que es para mí un placer. Aparte se dio la entrevista de una manera muy padre, porque ellos venían a presentar nada más su disco, a traerlo,
y pues les dije quédense porque la verdad no hay que desaprovechar la entrevista y hay que saber que en México, todo el mundo México sepa quién es Culto Oculto y su última producción, que es una maravilla. Yo escuché 3 canciones y créanme, me voló la cabeza, les va a volar la cabeza. Algo más con lo que se quieran despedir en un momento en donde la música post pandemia parece que tiene un fuerte, está con todo, donde las bandas legendarias inglesas son headliners de todos los festivales, donde la nostalgia pareciera que retoma ese poder de la música en el mundo, donde en México, no sé si sepan, el Festival Corona Capital ya es el más caro del mundo, los boletos se venden en 10,000, 15,000 pesos. Entonces, ¿qué opinan ustedes de cómo va y hacia dónde va la música en esta post-pandemia con el reggaetón, corridos tumbados y con todos los conciertos mundiales? Sí, yo particularmente pienso que es un tema bastante complejo porque es un tema global, pero también tiene su particularidad por país o incluso por continente, ¿no? No es lo mismo quizá lo que puede pasar acá en México con lo que puede pasar en Europa o en otros países, quizá en Latinoamérica, no sé los detalles, pero lo que sí es cierto es que ahorita creo que el tema de la pandemia lo que trajo más allá de los avances tecnológicos y tal, fue justamente una búsqueda un poco y de retomar un poquito lo que había antes, ¿no? De valorar como que muchas de esas cosas, sí, totalmente, y en parte lo estamos viendo un poco en el mundo de la música ahorita hay un tema de mucha producción. Cuando hablo de mucha producción lo digo en todo el sentido, mucha producción, mucha tecnología, pero también se está volviendo un poco a tomar estas propuestas que se hacían como un poco más con las manos, ¿no? De hecho, hay propuestas a bandas ahorita que están trabajando con cinta, por ejemplo, en estudio grabando con cinta, entonces no necesariamente digital. El tema del vinilo, cada vez atesora como un poco más este tema, entonces creo que de alguna manera todo lo que se está aprovechando ahorita a nivel de la música, cuando se estuvo tanto tiempo, bueno, a más de 2 años, limitados a la gente está saliendo como desbocada a buscar cosas, ¿no? Está saliendo a volver a escuchar la música que le gusta, a descubrir cosas que de repente en esa investigación metidos en casa ha estado pasando, y para mí es algo maravilloso que esté sucediendo. A nosotros particularmente una de las cosas que nos parece increíble de todo esto es que sí, este disco es de Culto Oculto, que es de origen venezolano, hay gente de España, hay gente de Portugal, Colombia, pero aquí hay mexicanos también. Fue masterizado en Argentina por Andrés Mayo. Te estoy hablando de un personaje que masterizó, trabajó con Cerati, con Spinetta, con el mismo Juan Gabriel, con Ratones Paranoicos. O sea, es un disco global, pero es un vinilo. Yo siento que un poco eso es lo que está pasando también con la música ahorita, ¿no? Si notan toda la cultura que tiene mi estimado al hablar y todo eso, suenas como un intelectual. Eso la verdad que se siente aquí. Todas esas atmósferas de las que él está hablando, creo que yo las sentí aquí en su disco, las canciones, porque es una influencia de muchos años de herencia musical y de buen rock que has escuchado. Sí, muchas Para gracias. ti, mi querido Gato, ¿con qué te despides? ¿Con qué te quedas? No, me quedo pasando del disco, de lo que sentimos ahora tocándolo, ¿no? Lo tocamos hace 3 semanas en el Teatro Metropolitan, en el Chopo, en Texcoco. ¿Este lo presentaron en el Metropolitan? Sí. Tocamos. Le abrieron a Javier. Fíjate, de haber sabido, todavía no nos conocíamos, de haber sabido, hubiéramos llevado cámaras y micrófonos con nuestro querido productor al Metropolitan. Que se dé la segunda vuelta, entonces. Claro. Oye, ¿cómo fue la respuesta de la gente cuando abrieron para Corcovado? Súper bien. O sea, había cierto nervio normal, ¿no? Porque, bueno, la gente va a escuchar a Javier, ¿no? Ya, bueno, como bien dice, no tenemos tiempo tocando y ya. La seguridad está allí, pero igual los nervios siempre van a estar. Pero la verdad, la respuesta de las personas, los asistentes, fue genial. Los que se nos acercaron, los que luego nos escribieron, los que fueron a otras fechas luego y que nos hablaban de que les había encantado el proyecto, pues. Y poco uniendo lo que me preguntabas con el disco, de pasar de grabarlo a tocarlo y sentir que suena hasta más chingón tocado, ¿no? Y le sumas y los mismos músicos que participaron en la grabación, Edgar Torres en la guitarra y Abraham Yacamán en el saxo, nos acompañaron en las tablas y ¿sabes? El feeling que se sintió y que ellos sintieron y que nos lo transmitieron fue increíble, ¿no? Entonces, ¿se puede rescatar? ¿No sacaron grabaciones en YouTube de esa presentación? Sí. Ya vamos a estar, para que las busquen. Vamos a estar compartiendo ya extractos. Estamos esperando también, nos van a compartir la del Metropolitan. Vamos a estar compartiendo extractos de todo lo que fue esta gira
Nosotros lo llamamos principio de la gira porque queremos que Sí, haya es más, como ¿no? el comienzo. No, y hay algo interesantísimo que pasa, es que, bueno, podríamos estar acá 2 horas, ¿no? Que en parte de la gira, además de nosotros, o sea, fue como 3 modelos de concierto. El primero, nosotros abriendo conciertos de Javier, como fue el caso del Metropolitan, que para nosotros, así como haber tocado en el CBGB, así como haber tocado 30 minutos en directo en televisión española para toda Europa, con nuestro disco blanco, así como haber tocado acá en el Palacio de los Deportes. Haber tocado en el Teatro Metropolitan para nosotros es también algo como sueño hecho realidad. Nos parece que es un escenario increíble, y abriendo a Javier en una noche en la que abrimos el concierto de nuestro productor. Claro. Entonces estuvo ese formato, también estuvo el formato en que tocamos nosotros solos nuestros conciertos, como hicimos en el Dada X, por ejemplo. Pero también estuvo otro interesante, otro formato de la gira donde nosotros abríamos y luego éramos la banda de Javier Corcovado, que fue en Toluca y en Texcoco. Claro. Es decir, nosotros abríamos Culto, nos quedábamos en escenario y luego subía Javier y nosotros tocábamos, éramos los músicos de las canciones de él y él cantaba O sea, sus son canciones. varios encuentros mágicos por todo esto que me dices. Y hablando de que en esa banda estaban Abraham, estaba o sea, toda la gente que grabó de alguna manera, y digamos, la familia ha crecido muchísimo, ¿no? De muchos lugares del mundo, y eso es maravilloso para nosotros. Pues gracias, wow, es un placer. Gracias, mi querido Gato, gracias, mi estimado, por estar. Y este disco va a estar aquí a la venta en Factotum Records, nos dejan unas copias. Vengan, este es un disco, se los puedo decir, es un disco de culto, es un disco que no van a encontrar en otro lado, más que aquí en Factotum Records. ¿Y en dónde los podemos encontrar? En sus redes, ¿cómo están en redes? En nuestra página oficial, cultoculto.com, digamos, allí van a estar, ahí está todo lo que es la historia, todos nuestros lanzamientos, entrevistas, noticias. También estamos en otras redes sociales como Instagram, como cultoculto_bam de banda, y en Facebook Culto. Allí nos pueden encontrar y ahí estamos. ¿TikTok? ¿No tienen TikTok? Por ahora no. Okay. Está allí. Lo tenemos ya en el radar. En el radar, pero queremos usarlo como se debe, ¿no? Claro, claro. Pues gracias, la verdad ha sido un placer. Gracias, espero vernos Memo, muy pronto. placer. Un Muchas placer. gracias. Espero verlos pronto. La verdad, un placer tener a grandes músicos aquí en Factotum Records. Y recuerden que hay que apoyar todos los proyectos independientes, chicos, medianos, grandes. Y la música se escucha mejor en vinilo. Síganos apoyándonos. Llegamos a los 10,000 seguidores en Instagram. La verdad, seguidores reales, orgánicos, que vienen a la tienda y comparten muchas anécdotas con nosotros. Recuerden que la música se escucha mejor en vinil, y aquí en Factotum Records encuentran el soundtrack de su vida. Chao.